Buenas noches, jóvenes. Sesión de teoría contable 1. Vamos a darla prácticamente la última clase, porque ya para los 8 días es el examen final, el cual ya está planteado el trabajo como tal. ¿Me lo recuerda, Yasmín, cómo es el trabajo final? Sobre por qué es importante dar la teoría contable en las universidades. Ajá, 1 y 2. Ay, profe, aquí no lo tengo apuntado, pero yo sé cuál es. El carácter polisémico. Javier, usted que es más juicioso, Javier es muy juicioso ya. Javier apunta todo. Dice así, el segundo punto dice, según el carácter polisémico de la contabilidad, ¿qué es para usted? ¿Qué es para mí la contabilidad de acuerdo al carácter polisémico que tiene? Correcto. Dijimos, iniciando el curso, les dije que la idea es que terminándolo, usted lleve un concepto de que al fin, ¿qué es la materia para usted? Obviamente que es un concepto que yo lo voy a respetar, ¿no? No es que no me gusta malo. No, si usted lo cree que es una técnica y lo argumenta, listo, es una técnica, válido. Si otro me no prueba, es un arte, entonces, y sustenta por qué es un arte, válido. O sea, son conceptos como que yo los voy a respetar a ustedes, sino que ahí donde se me da la idea a mí de lo que ustedes aprendieron del curso. Y la importancia, pues, sí me gustaría conocer el concepto de ustedes. Primera vez que colocó el trabajo este. Antes yo colocaba un trabajo diferente, colocaba hacer unos paralelos entre la ley, las normas internacionales con las 2649. Pero yo quiero ahorita sí escucharlo a ustedes en sus escritos que van a mandar. ¿Por qué es necesario, o si lo ven importante o no lo ven importante, que en las universidades den la teoría contable? Entonces, eso es lo que yo quiero. Hay muchos postulados. Usted puede mandar a hacer un postulado, ¿no? Y colocarlo en pie de página, o ahí mismo entre paréntesis, entre comillas. El autor, por lo menos busquen a William Rojas. William Rojas es una persona que defiende las teorías contables. Entonces, ese pensamiento del señor William Rojas, no sé si se lo dije a ustedes, él se enfocó hacia esa parte epistemológica, y a eso se dedica. Usted para agendarlo a él es difícil. Creo que trabaja en Bogotá, en unas universidades duras en Bogotá. Y yo diría, siento atrevido, que de pronto él en su vida ha hecho una declaración de renta, porque él se metió por la parte epistemológica. Lo mismo el señor Franco. Si ustedes buscan los postulados de Franco, me escapa el nombre, él inclusive lo tuvimos en la universidad. Él también se dedicó a la parte epistemológica, y son los que de pronto defienden o critican la parte de las NIF, de las normas internacionales, porque llegaron, cómo llegaron. Entonces, esos pensadores son los que ustedes busquen para que no se vea eso como un trabajo, como dos preguntas y chao. No, argumentenla. ¿Por qué? Sí, por esto y esto, el señor tal dijo esto y esto y esto, y apoyo esto por esto y esto y esto. Eso es lo que quiero ver, que ustedes crean ese conocimiento, ¿listo? Y vuelvo y repito, ¿no? Arreglen su chicharrón si tienen con la universidad, porque pues con el dolor en el alma yo no le puedo recibir el trabajo. Tiene que subirlo a la plataforma, sí o sí. Entonces, se va a quedar sin la nota. Entonces, hágale que la universidad es muy asequible para esas cosas. Usted va y habla. Lo importante es que hable. Pues ustedes hicieron unos convenios, entonces me imagino que ese es el problema, que no han respetado el convenio, entonces están colgados. No veo otra razón, ¿listo? Muy bien. Entonces, comparto la página, la pantalla, para que empecemos la clase. Me imagino que Yasmín va a empezar de primero. Sí. Yo sabía. Entonces, tema 8, la empresa. La evolución y el concepto de empresa. Vamos a empezarlo así en orden para que no salpiquemos, y a medida que yo voy subiendo el módulo de la página 55, pues usted me... ahí tengo algo, profesor. Y vamos a construyendo el conocimiento. Entonces empieza, Yasmín. Bueno, empresa.
Concepto de empresa se refiere a una organización que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores, obteniendo de esta actividad una ganancia. Para el correcto desempeño de la producción, estas se basan en planificaciones previamente definidas, estrategias determinadas por el equipo de trabajo. El éxito de una empresa requerirá de objetivos claros y bien establecidos, además de una misión preestablecida. Por otra parte, estas deberán definir las políticas y los reglamentos según los cuales van a manejarse. Sin embargo, más allá de las reglamentaciones que se decidan en forma interna e informal, deberán regirse ante todo según las leyes que determinen la regulación de su actividad y funcionamiento en la jurisdicción en la que éstas operen. Es importante aclarar que se utiliza el término socioeconómico dado que se identifica como parte social de esta unidad en el conjunto de individuos que forman parte de ella y como económica el componente de capitales que se busca conseguir. Actividades de una empresa. Espérate, Yasmín, espérate. Devolvamos un poquitico hacia la parte de la evolución, ¿no? Mire que en el primer párrafo del módulo dice que desde tiempos remotos las necesidades de las personas han producido efectivamente sistemas para satisfacer las necesidades. O sea que las empresas, ¿por qué se crearon? ¿Para satisfacer qué? Necesidades, las necesidades humanas. Correcto. Entonces, ahí ya empieza una empresa. Cumplir necesidades. Y el día que usted, por ejemplo, usted va a montar un negocio, una empresa en su sector, ¿usted qué busca? La En necesidad un momento dado, ¿qué va a buscar usted al montar una empresa en la parte, dígame un ejemplo, en su barrio? ¿Será que en su barrio aplica alguna empresa? ¿Hay alguna necesidad? Sí, necesidad, por ejemplo, como una papelería o una farmacia. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que la empresa, no tanto el concepto de empresa, sí, es toda organización, es toda de, ¿cómo es el concepto que tiene el código del comercio? Javier, ¿lo tenés? Empresa es toda actividad económica organizada. Sí, señor. ¿Cierto? No, entonces miremos el trasfondo a las necesidades. ¿Ustedes han visto que cuando hay un barrio nuevo, el primero que busca la casa esquinera es el que va a montar un negocio? Es el que va a montar el estanco o la tienda de barrio o la panadería de barrio, ¿cierto? Porque va a suplir una necesidad. Y eso es una empresa que de pronto está en la informalidad y todo el cuento, bueno, pero es una empresa. Entonces, le pongo el ejemplo, es así. Entonces, cuando usted va a montar un negocio, si usted entra a un barrio y ve que hay 5 panaderías, 3 estancos, 4 tiendas, usted no, pues yo aquí qué va a montar. ¿Sí me entiende? Porque ya las necesidades están suplidas, se puede decir, suplidas, están... Sí, señor. ¿Está bien la palabra suplida? Sí, señor, es suplir, del verbo suplir. Ok. Entonces, ya, pues, no hay nada que hacer. Entonces, muchas veces hay gente que cuando tiene su tienda y se va de casa, busca un barrio donde no exista. Entonces, pues yo siempre pongo el ejemplo de los barrios nuevos. El primero que monte la tienda y el primero que monte el estanco o el primero que monte la panadería le va bien. Aunque la panadería no tiene tanta trascendencia porque la gente pues del centro lleva el pan. Pero ahí quedaría como el mecatico, pero sí el de la tienda, el del estanco, el de las comidas rápidas. Mire que ven, aquí es bueno colocarlo. Bueno, yo cuando pagué el servicio militar lo pagué en Facatativá, hace mucho tiempo, con arco y flecha. Mentiras, me tocó el G3. Entonces, en Faca, yo me quedé aterrado. Yo nunca había visto tantas panaderías juntas. No sé ahora cómo será Facatativá, pero en una cuadra, créame, una cuadra para ver 15 casas, 10 eran panaderías. Y todas vendían. Entonces, cosas que uno conoce, ¿no? Y ve. Siga, Yasmín. Entonces, ¿quién más va? Bueno, paremos allí. Entonces, ¿quién va a aportar algo sobre eso? Sobre esa evolución, sobre ese inicio de la empresa. ¿Quién más va a hablar allí? Pues, Ahora profesor, sigue, Yasmín. Profesor, yo lo que tengo acá, y empecé pues con el punto 9.1 de acuerdo a la guía, a cómo está estructurado el módulo, es con la evolución. Empecé porque en el punto 2 ya se enfoca directamente a la empresa, entonces voy a hablarle sobre la evolución, lo que tengo de evolución de la empresa. Eso es lo que quiero.
Entonces tengo que la evolución es la forma de comercio que conocimos, es una evolución de la forma de comercio que conocimos inicialmente como trueque y trueque silencioso, siendo claro que un factor importante para su desarrollo son las necesidades humanas, cuando las enfocamos a necesidades de consumo. Los llevaron a unirse y reinventarse. Esta unión dio origen a la asociación y de allí a lo que se conoce como sistema empresarial. Se conoce que la migración y unión de diferentes culturas, artes y técnicas fortalecieron el intercambio comercial, cuyo auge se dio en los siglos XVII y XVIII, que serán recordados como aquellos en los que se instauró el capitalismo mercantil o mercantilismo, el cual tenía su principal razón de ser en el comercio como actividad económica básica. En este contexto surgió la empresa comercial, que era una unidad organizada que se dedicaba principalmente a desarrollar el comercio internacional. Además, fue en esta época cuando se desarrolló fuertemente la actividad bancaria, la cual basaba su actividad principal en financiar las campañas bélicas de las potencias de la época. Las compañías de las Indias son las primeras sociedades comerciales de las que se tiene noticia. El objetivo de las mismas no era otro que comercializar con territorios muy alejados de Europa y que por primera vez abrían sus puertas al mundo comercial. Luego encontramos lo que es el capitalismo industrial. Espérate ahí. Recordemos por allá la primera clase, cuando yo hice una exposición sobre el origen de la historia de la contabilidad. ¿Se acuerdan? Yo les dije, cuando el hombre era nómada, en ese tiempo no había comercio, no existía el comercio, porque la naturaleza, el hombre se vivía de lo que la naturaleza le daba, y todos éramos dueños de todo. Cuando ya se vuelven sedentarios es donde empieza ya la primera manifestación, como dijo Javier, que la primera manifestación fue el trueque. No tanto el regalo como tal, sino el trueque, porque es que en el trueque yo ya negocio. El regalo no, yo regalo y espero que me den a cambio otra cosa. Pero usted no estaba haciendo ningún negocio. Pero ya en el trueque ya se hacíamos el negocio. Ahí es donde empiezan esos orígenes, cuando el hombre se vuelve sedentario y empieza, como ya lo que dice Javier, empieza a darse como la propiedad privada, pues, y que esto es mío, y empiezan a cada quien defender su territorio, etcétera. Y entre la misma comunidad, usted habló de los bancos, ¿sabes? ¿Quién sabe cuál era el banco de la época? ¿Quién lo sabe? ¿O cómo se dio origen a los bancos? ¿La casa mejor construida? Correcto, la casa más sólida. Porque todo estaba con choza y paja, y buscaban la que tuviera ladrillo o areque, no sé qué material. Entonces a ese le decían, venga, señor, como usted, su casa es más segura, entonces guarde aquí. Eso, así fue que empezó el famoso, pues, bancos para que le cuiden su dinero y sus cosas hoy día, ¿no? Pero eso era buscar la casa más segura. Bueno, siga, Javier, entonces. Entonces dice capitalismo industrial. En el siglo XIX, los sistemas económicos se dejaron llevar por los efectos de la revolución industrial gestada durante el siglo anterior. Este impulsó un tipo de actividad económica no tan simple como la anterior, sino muchísimo más complejo. En este contexto nacieron las llamadas empresas industriales, que como su propio nombre indica, se dedicaban básicamente a actividades transformadoras, de forma que la mayoría de empresas de la época eran fábricas, cuya razón de ser básica era la de comportarse como unidades económicas de producción. Encontramos el capitalismo financiero, y esta se dio a principios del siglo XX. La producción deja de ser la única preocupación de las sociedades. El crecimiento de las empresas había sido tal que por primera vez en la historia se plasma la necesidad de diferenciar entre las figuras del empresario y de los dueños del capital. En este contexto, la empresa deja de ser exclusivamente una unidad de producción para convertirse en una unidad financiera y de decisión. El capital financiero surge de la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación, ya que las empresas necesitaban un mayor volumen de capital para incorporarlas a innovaciones tecnológicas y para lograr la concentración del mercado en manos de grandes carteles, trucks y holdings empresariales. Encontramos, y ya por último encontramos lo que conocemos como empresa en la actualidad,
que el papel de las empresas se ha vuelto mucho más complejo debido a fenómenos como la globalización o al avance incesante de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento. En la empresa de hoy en día, y principalmente en las de gran tamaño, las figuras del empresario y del dueño del capital están claramente definidas. La empresa actual integra un conjunto de factores de producción, que son recursos naturales, personas y capital, la trilogía, para formar empresa. Han de ser organizaciones por el empresario, han de ser organizados por el empresario y dirigidos por la obtención de unos objetivos empresariales, como asegurarse la obtención de un beneficio, pero sin olvidar su responsabilidad social con el entorno que la rodea y condiciona su actividad. Entonces, ya a partir de esa pequeña definición de la empresa en la actualidad, es donde en nuestro artículo 25 del Código del Comercio ya nos define la empresa como tal, que pues ese ya la vemos en el punto 9.2, que se dice que se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Creo que esta misma definición la dio ahorita Yasmín. Bueno, Javier, usted habla de una trilogía. ¿Cuál es la trilogía que dijiste allí? O sea, elementos o recursos necesarios para montar la empresa, sin los cuales no existiría. Usted habla de tres cosas. Son los recursos naturales, personas y capital. Bueno, yo tengo 4. Yo tengo recurso humano, talento humano, obviamente. O sea, son cuatro elementos que para poder formar la empresa, si no tengo, me falta un elemento de esos, difícilmente, no, pues no puedo montar la empresa. Necesito el recurso humano, la gente, ¿verdad? Necesito el capital, el dinero. Así se ha prestado, no importa, pero está el dinero allí. Ese van 2. Y necesito, ¿qué voy a hacer? Usted puede tener plata, puede tener gente, pero no sabe qué hacer. Entonces, voy a montar una panadería, voy a montar un restaurante, voy a montar un almacén. Sería una planeación, un análisis. No, elementos. Usted puede tener plata. Mire, la gente que años atrás se fue para Estados Unidos a buscar el paraíso para el exterior, España, qué sé yo. ¿Qué hacían? Como no sabían hacer, no eran negociantes ni nada, ¿qué hacían con la plata? 2 cosas. Comprar casa o un taxi. No más. Porque no tenían la capacidad para montar una empresa. ¿Sí? Entonces decían, no, pues monto voy al sueño americano, me hago a mi casa y lo otro me hago a un taxi. Porque no tiene la capacidad de montar un negocio, una empresa como tal. Entonces, yo, por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo en comprar casas. Yo tengo 100 millones en mi bolsillo. Yo esos 100 millones los pongo a producir y me dan para vivir en una casa en la Mercedes de 1.000 millones. Mientras yo con los 100 millones compro la casa, pues voy a comer ladrillo. Porque entonces no produce. Sí, tengo la casa, tengo donde meter la cabeza, pero dejó de tener un capital que usted lo puede voltear. Es el miedo de la gente, ¿no? La gente le da miedo a invertir, a arriesgarse, pero yo con 100 millones, créame que yo los pongo a producir y vivo en una casa de la Mercedes, sin ser mi casa. Bueno, y entonces yo digo 4, pues lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, tecnología. Entonces yo como los 4, el recurso humano, el capital, el trabajo y la tecnología. Con los 4 elementos ya puedo montar un negocio o una empresa, ¿listo? Muy bien, bien Javier. Aquí en el módulo le estoy mostrando que dice que al formalizar este tipo de asociaciones dentro de un marco de gobierno y tributaciones, se asigna cierta terminología a cada tipo de empresa como personas naturales, las personas jurídicas. ¿Quién tiene algo sobre esos temas? Sobre esto, para no les quiero quitar pues su intervención. Después me dicen, no, profe, lo que usted y yo iba a decir. Si analizaron ese cuadrito, naturales, jurídicas, sociedades de hecho,
empresas de responsabilidad limitada. Yo lo tengo, pero no sé si de pronto algún compañero quiera participar para no quitarle la vocería ahí. Vamos a darle a participar a otro mientras tanto. Sobre la evolución del concepto de empresa, pues todo en conjunto. ¿Quién está hablando? Que no sé quién está hablando. Caterine. Dale, Caterine. Podemos considerar que la empresa se asemeja en su evolución a los seres vivos. Nace, crece, muere o se transforma. Tiene que cumplir con los requisitos y exigencias de aquellos del ecosistema o medio ambiente en el que se desenvuelve. La empresa, en opinión unánime de los tratadistas, nace con el mercado y, precisamente por ello, ha ido evolucionando con el desarrollo del capitalismo. Durante mucho tiempo, los estudios económicos sobre la empresa no han sido otra cosa que un paso más en el estudio de los mercados, ya que eran en ellos donde se encontraba su origen y su fuerza motivadora. Me gustó ese inicio que hizo, que la empresa nace, ¿cómo es? Nace, muere, ¿cómo? Dice, podemos considerar que la empresa se asemeja en su evolución a los seres vivos. Nace, crece y muere o se transforma. Correcto, eso, ahí está, esa analogía es interesante, ¿no? Una empresa debe estar para eso, para nacer, crecer, transformarse, porque todo está cambiando. Mire, yo me acuerdo en mi época, cuando salió el Betamax, ¿se acuerda, Javier? El Betamax y después salió el VHS. Sí, señor. La panacea, ¿no? La evolución del Betamax al VHS. Y después del VHS al DVD. Al DVD. Y ahora a la memoria, y ahora ya no hay. Y me acuerdo mucho, en ese entonces estaban las grandes, aquí en Palmira había alquilaban las películas de Betamax y VHS, era una empresa. Pero mire que ya murieron. ¿Por qué murieron? Netflix, Amazon, ahora hay una nueva Disney más. Entonces, mire cómo evoluciona. Entonces, muy interesante lo que dice Caterine. Cuando usted va a montar un negocio, pues en el momento puede ser la panacea, y en su momento les cuento que los que montaron sus alquiladas e incluso hasta lo último, las alquiladas de los DVDs, de las películas, ahora las venden. Ahora las venden. Acá en el Olímpica hay un negocito que tienen también una plataforma parecida a Netflix, se afilia con ellos y están las películas. Pero ya las películas las venden, ¿no? Pero mire toda esa evolución, y en su momento el que tuviera un negocio de esos la hacía, pero ya murieron. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se queda allí, no, ya la hice, entra a una zona de confort y no analiza que eso va a cambiar, entonces no te va a transformar y te va a quedar. Ya ahorita que monte un negocio de eso, pues ya, ¿qué va a hacer si usted paga 35.000 por de Netflix 4 pantallas y tiene todo? Entonces, me acuerdo del Betamax, el VHS, y uno tenía que ir a alquilar películas, porque comprarlas no, las alquilaba uno, ¿no? Bus, video, había una grande empresa, una empresa grandísima. Javier es de aquí en Palmira, de Cali. Blockbuster era una empresa grande de alquiler de películas. Pero de qué pena, se me perdió. No, yo soy de un pueblito del Risaralda que llama La Virginia. La Virginia Risaralda. Ya. Sarria, ¿cómo decías? Luis Carlos. Luis Carlos. Sí, hay Blockbuster era una videotienda, eso se llamaban videotiendas en ese tiempo. Muy grande, existían varias, ¿no? Varias a nivel Valle, eso se quebró por el tema de cuando salió pues, la piratería de los DVDs, la piratería de los DVDs. Y ya luego lo mismo, entonces lo que decía Caterine, repítamelo, Caterine, nace, crece, y muere o se transforma. Exacto, si no se transforma, se muere. Las únicas que no pueden, o sea, las únicas empresas que de pronto sí van a ser, los restaurantes van a estar siempre, una panadería va a estar siempre,
Ya, incluso, pues tampoco, porque la panadería también ha evolucionado. Claro, Usted se va a comprar acaba. Se punto, puede la Leal, el pan sabe diferente a años atrás. Tiene su tecnología de punta y bueno. O sea, siempre, usted cuando monte una empresa, siempre esté visionando hacia dónde va a llegar. Mire los colegios, las universidades, con esta de la pandemia, créame que va a coger fuerza la virtualidad. Va a coger fuerza. Entonces, anteriormente era como muy poquitos se atrevían a la virtualidad. Ustedes ya probaron la virtualidad haciendo distancia. Ustedes ya probaron la virtualidad. Créanme, y yo lo hablo a nivel del colegio, que también yo he notado lo siguiente. Aquel alumno hiperactivo, ustedes no, porque ustedes tienen un grado de madurez diferente y ustedes no parte de la independencia de ustedes. Ustedes están aquí en la universidad porque saben que están estudiando para adquirir un conocimiento para defenderse en la vida. El muchacho no sabe, el de primaria, bachillerato, no saben, ellos son dependientes todavía. Pero ¿qué he notado con la virtualidad? Que esos alumnos que eran hiperactivos, hasta uno me dijo, varios me dijeron, profe, yo he aprendido más así que en el colegio. Ponle cuidado. ¿Y por qué? No, yo le di la respuesta, claro, mío, porque usted viene aquí al colegio es a recochar, a reírse y a no poner atención. Como ahora estás conmigo, el computador, y de pronto tu papá al lado, entonces está más juicioso, entonces estás aprendiendo más. Entonces mire que también para esos chicos que son hiperactivos, de pronto les ha servido más de la virtualidad porque han aprendido más. Entonces, tiene sus más y sus menos. Pero mire que también tiende a cambiar la educación hacia lo virtual. ¿Quién se iba a imaginar que a futuro se pueden dar clases virtuales? Entonces, por el tiempo, hay gente que de pronto mantiene muy ocupada todo el tiempo y la virtualidad se presta para eso, para ser disciplinado, sí, y hacerlo, colocando el horario que uno quiera, ¿no? Bueno, sigamos entonces, que nos vamos, que antes nadie va a trabajar sobre la natural, jurídicas, de hecho. Pues, ¿Quién? Karen Tapia, dale. yo aquí tengo una... María Fernanda, dale. Sí, no, nomás tenía una pequeña diferencia entre persona natural y persona jurídica. Dice que cuando se realiza la constitución de una empresa es necesario que tenga una figura legal. En ese sentido, debe constituirse legalmente como persona natural o como persona jurídica. Una persona natural toma cuenta propia o responsabilidad total de las obligaciones de la empresa, mientras que en el caso de las empresas jurídicas limita su responsabilidad a los bienes de la empresa sin tomar partido personal. Ya. Bueno, ahí lo que habla es de las responsabilidades, ¿no? En caso de las obligaciones financieras. Cuando usted es natural, usted responde con todo. Pero cuando usted es jurídica, usted solamente perderá el aporte que tiene en la sociedad. Mire qué cosa tan curiosa que ha pasado ahora que la Colpensiones está haciendo depuraciones, pues, y ahí hizo el resultado que uno, por ejemplo, uno le faltó de pagarle 500 pesos a un empleado hace 20 años, se lo están cobrando a uno. Y hay una figura que es la más brava. Resulta que cuando uno es persona natural, en ese entonces, cuando se hacían las planillas manuales, no se hacía los operadores de la pila, todo era manual. Entonces, usted como natural tiene NIT, que es su cédula, raya tanto, ¿sí? NIT persona natural. Y su cédula. Y póngale cuidado al chicharrón. Unas planillas, yo colocaba NIT y yo colocaba Liceo Avancemos IO Blanca Nidia. Pues el sistema muchas veces tomaba el NIT y al tomar el NIT lo tomaba como empresa. Y cuando tomaba la cédula, lo tomaba como persona natural, siendo ella persona natural. ¿Y qué pasó? Tocó hacer una carta, el por qué, porque había muchas que se declaraban como empresas, o sea, tenía como dos NIT, siendo la misma cédula, la diferencia es que tenía el dígito de verificación como NIT natural. Entonces, cuando usted monta un negocio, que sea, especifique bien, es persona natural con negocio y persona jurídica, otro cuento. Entonces, lo que se llama la Fernanda eran como las obligaciones, ¿no? Porque muchas veces las EU, empresas unipersonales, la DIAN los toma como jurídicas. Ahora las SAS, usted puede preguntar una SAS solo. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué yo coloco, a ver,
en la tributación, una persona jurídica, o sea, una sociedad, va a pagar impuestos por lo que le dé, el 33%. Pero si lo monto como natural, yo tengo una base y a lo mejor con esa base no llego a la tabla y pago 0. Un ejemplo, si yo en la empresa como natural produzco 20 millones de pesos, créame, la renta líquida es de 20 millones, mi impuesto va a ser 0. Pero si yo esos 20 millones es la renta líquida como jurídica, va a pagar 6.600.000 pesos, el 33% de impuestos. Con natural no paga, pero jurídica sí. Entonces, y hay gente que monta la SAS solo. Ay, ¿por qué hacen eso? Para cuidar su pecunio. Si yo tengo yo soy natural y tengo propiedades y voy a montar un negocio, pues yo voy a buscar la forma de no arriesgar lo mío, en mi patrimonio propio. Monto la SAS, así sea yo mismo, costo-beneficio. Sí sé que voy a pagar más impuestos, pero por lo menos tengo sano o tengo salvaguardado mi patrimonio. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Nadie? Bueno, entonces dale, ¿qué tenía entonces Javier sobre esto? Bueno, profesor, entonces yo conseguí que persona natural, el Código Civil en su artículo 74 lo define como todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Igualmente, la Constitución colombiana en el artículo 14 establece que toda persona tiene el derecho a su reconocimiento de su personalidad jurídica. Persona jurídica se define como la persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser presentada judicial y extrajudicialmente. La sociedad de hecho la define el Código de Comercio en el artículo 498 como la sociedad mercantil que no constituye mediante escritura pública, existiendo la obligación de hacerlo. Por lo tanto, no se constituye en una persona jurídica. Los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la empresa social se entenderán adquiridos o contraídas a favor o a cargo de todos los socios de hecho. La empresa de responsabilidad limitada o sociedad de responsabilidad limitada se caracteriza por ser una sociedad de personas y, como su nombre lo indica, la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes, de modo que no responden solidaria e ilimitadamente con su patrimonio. Las sociedades de responsabilidad limitada en Colombia están reguladas en el artículo 19 del Código del Comercio, que van desde el artículo 353 hasta el 372. Muy bien, Javier. Sigamos entonces. División de empresa, bueno, ya lo dijimos, busca tener beneficios, generar utilidades, aportar soluciones y contribuir al bien común. Esa es la definición de lo que busca una empresa, ¿no? Suplir las necesidades. Manejar materias primas, maquinarias, esos ya son como las personas, los bienes y servicios que existen en todas las economías. Las empresas, para llevar a cabo sus fines, se abastecen de su entorno adquiriendo materias primas, maquinaria, mano de obra. Muchas veces ustedes van a escuchar la palabra recursos. Cuando escuchen los recursos, que están hablando de los mismos activos. ¿Cuáles son los activos de la empresa? ¿O cuáles son los recursos de la empresa? Pues son esos activos. Dimensiones conceptuales de la empresa. ¿Quién leyó sobre esto? Profe, yo leo sobre esa parte. Dale, Erwinson. Dice, dimensión funcional de la empresa reconoce el papel de la misma como una actividad organizada que se desarrolla en una economía del mercado y por medio de la cual se persigue conseguir un beneficio mientras se reduce los costos de mercado. Dice, dimensión tecnoeconómica recoge la actividad de la empresa durante el proceso de transformación productiva. Esta dimensión está estrechamente relacionada con la perspectiva neoclásica. Se considera que existe una función técnica de producción, una función de costes y una función de demanda
que determinarán la maximación de beneficio. La dimensión económica financiera representa a la empresa como una unidad financiera. En esta dimensión se recoge la capacidad de la empresa para crear valor y por lo tanto para generar capital. Está la dimensión jurídico-mercantil y se atiende la forma jurídica que toma la empresa, dice sociedad limitada, sociedad anónima, etc. También hace referencia a la estructura organizativa de la empresa, es decir, a cómo se distribuye el poder, la responsabilidad y el trabajo en la misma. Está la dimensión social, se entiende como un conjunto de personas que poseen un conjunto de creencias y valores que configuran la cultura organizativa. También se incluye aquí las relaciones entre los miembros de la organización que vendrán determinadas por la jerarquía de la empresa y por las relaciones informales que surjan entre ellos. Eso es todo, profe. Señor. ¿Quién tiene algo más de ahí? Yo, profe, ¿lo digo todo o solo uno? Algo de, que él ya no haya dicho, aporte algo más. Dimensión jurídico-mercantil. Hace hincapié en la empresa como generadora de relaciones contratextuales con las personas que forman parte de la organización y con los agentes externos que se relacionan con ella, clientes, proveedores y el Estado. La empresa desde esta dimensión es una entidad legal capaz de llegar a acuerdos y firmar contratos con proveedores, distribuidores, empleados e incluso clientes. Y la dimensión social, desde esta perspectiva, interesan las relaciones humanas que se establecen en el seno de las empresas. La empresa se considera un sistema social formado por un conjunto de personas que mantienen relaciones formales e informales en el seno de la misma y que se comunican, dando lugar a una comunidad de intereses personales que se aunan para lograr los objetivos de la organización. Ya, profesor. Muy bien. Yo voy a sintetizar entonces en ese punto. Dale. En cuestión de dimensión, yo tengo que se encuentran solamente dos tipos de dimensión. Una que es empresarial y la otra que es económica. La empresarial se refleja al tamaño de la empresa y la económica se refleja en las actividades económicas. Entonces, cuando hablamos del tamaño, en la primera dimensión, hablamos de pequeñas, medianas y grandes empresas y ellas, pues, a su vez, se divide en algunas características que la hacen ser cada una de esos puntos. Y en la dimensión económica, pues ya encontramos nosotros lo que tiene que ver con algunos conceptos que ya leyó el compañero anteriormente, que es en la jurídico-mercantil, lo funcional, lo técnico-económica, lo económica-financiera y en lo social. Muy bien. Bueno, ¿quién habla sobre el enfoque administrativo, la hipótesis de partida de este modelo son irreales? Voy por la página 60, voy bajando y están acabando los temas. Empresa como sistema, análisis de los sistemas empresariales. ¿Quién habla sobre esto? Profe, yo tengo algo sobre la teoría del sistema. Dale. Dice, teoría de sistemas. En general, la teoría general de sistemas trata de explicar la dinámica de las empresas y de dejar en claro que el todo es mayor que la suma de sus partes. Análogamente a este ejemplo tenemos el cuerpo humano, el cual es dirigido por el cerebro. El cerebro dentro de una empresa son los altos ejecutivos y la gerencia. Cuando el cerebro está mal o desorientado, el cuerpo humano completo se desorienta, queda sin razón de ser, pero el cerebro no es la parte más importante de este sistema, ya que tenemos un montón de otros subsistemas que como tal el sistema respiratorio. Si uno de sus sistemas falla, el cuerpo completo sufre por esto. En las empresas sucede algo similar. Otro de los conceptos importantes de la teoría del sistema es que esta tiene una entrada y una salida. La entrada ingresa a lo que los expertos llaman la caja negra, en la cual se procesan todos los insumos para terminar en una salida. Esta salida puede ser la entrada para otra caja negra y así sucesivamente. Eso es todo, profe. Sí, no necesariamente porque usted habla de un sistema tiene que ser computación. Todo el mundo se para la tecnología. Un sistema tiene que tener computación. Usted tiene una empresa, tiene usted elementos para que se
se ve el sistema. Input, la entrada, el procesamiento y el out, la salida de la información. O sea que usted en las empresas empíricamente, usted tiene entrada de datos, procesa, mira lo que dice aquí, sistema, conjunto de elementos relacionados entre sí mediante un conjunto de relaciones que representan un conjunto de inputs y outputs que se explican a través de determinados procesos de transformación. En la medida que los sistemas pueden ser abiertos, esta teoría adquiere gran complejidad. Y aquí tenemos el mapa conceptual, mire, entradas, datos, dinero, trabajo, tecnología, energía, bienes, materiales. Aquí hay un proceso de transformación y hay una salida de productos, servicios, resultados. Entonces mire que hay un sistema. No necesariamente porque, es que yo no tengo un sistema de información porque yo no tengo computadores. No, señor, mire lo que está allí. ¿Quién me explica ese mapa? Ese dibujito. ¿Quién me explica? Solamente está hablando Yasmín, Javier y Hermín. ¿Son los demás qué? Por ahí Karen hizo una intervención. María Fernanda, ¿ha dicho algo? Profe. Profe, yo también he hablado, Caterine. Muy poquito. Dale, Pilar. Bueno, a ver, según lo que yo entiendo del mapa y es lo que se aplica en la mayoría de empresas, sea grande, sea pequeña, en datos, pues siempre trabajamos con datos tanto de proveedores, de bancos, del personal. Entonces, por eso siempre hacen referencia a los datos. O sea, es más, ya hay hasta un manejo de política de datos cuando estamos hablando de los datos personales o también de los datos de las empresas. También los datos son los que nos generan los movimientos contables, también datos o sea, datos siempre vamos a tener datos en las empresas. Dinero, pues obviamente, tanto para invertir como para adquirir mercancía, por eso estamos hablando en el proceso de entrada. O sea, estoy hablando desde el punto de vista de cómo se maneja, pues, realmente. Entonces, es el resumen que les puedo dar. Datos, pues ya les expliqué. Dinero, porque siempre estamos hablando que cuando vamos a iniciar una empresa, pues requerimos de un capital, ya sea representado en bienes o sea representado pues en dinero. Trabajo, porque sea cual sea la función pues, o el objeto social de la empresa, se va a requerir de personas o de mecanismos y de máquinas que nos ayuden pues, a desarrollar la actividad. La tecnología, pues ya como sabemos que estamos en un mundo de globalización, es más, para todos requerimos de tecnología. Y la tecnología muchas veces la podemos asociar tanto en el procesamiento de datos de la empresa como también en el desarrollo y funcionamiento. ¿En qué sentido? En que a veces las empresas desarrollan su tecnología para tener una mayor productividad. Pues la energía, podemos hablar de la energía tanto pues la física como la que utilizamos para poder encender nuestras máquinas. Los bienes, ya les había tocado aparte de lo del dinero, y los materiales, si somos una empresa de producción o si somos una empresa de servicios, igual se requieren materiales. Por ejemplo, en Veolia siempre usamos lo que son escobas, las bolsas, cosas así. Entonces son procesos que ayudan para entrar en la etapa de procesar o transformar. Procesar en el sentido de que si somos de pronto una empresa de servicios de prestar asesorías, pues debemos procesar una información. ¿Por qué? Que los datos que nos suministran las empresas nos aportan pues en dinero, y al final lo que tenemos son productos. Si estamos hablando de una empresa manufacturera, servicios, pues porque nosotros asimismo le debemos dar unos resultados a las empresas. En el caso, perdón, la insistencia de Veolia, pues es en la empresa donde trabajo, es ya la producción, la que es la recolección, lo que es el barrido. Esos son tipos de servicios que le estamos
procesos en donde utilizamos unos materiales para poder prestar el servicio y así dar unos resultados. Son los que esperan pues tanto los socios como las personas externas, porque pues los resultados no solamente afectan al personal interno como los socios o capitalistas, también afectan a los bancos, porque si necesitamos de algún crédito, también afectan al personal que está en la empresa. Impuestos, pues ya saben que depende de la utilidad o de la actividad de la empresa, pues asimismo también se presentan una serie de impuestos, y la información es la que al final suministramos, no solo en los estados de resultados, sino las notas y todo el análisis que se le puede hacer a esta información. Excelente, Pilar, sí señora, así es. Mire que vea, y ella en ningún momento habló del programa contable ni del software contable, habló de un proceso que tiene una entrada, un proceso de transformación, o sea, un procesamiento y unas salidas. Profe, nosotros en la clase pasada, en el semestre pasado en Economía General, veíamos como la empresa como un ente, y yo lo asemejo así como, aterricémoslo como a un ser vivo, que el ser vivo para vivir necesita, un ser vivo está en constante interacción con el medio, como hace la empresa. Entonces, para que ella viva, necesita de algunos elementos externos. Y ahí es donde encontramos la parte de datos, dinero, trabajo y tecnología, lo que vemos ahí como la entrada. Eso es lo que necesita la empresa para alimentarse, en su interior procesa y devuelve nuevamente, como hacemos los seres vivos, al medio ambiente, al medio que nos rodea, volvemos ese producto transformado. En el caso de las empresas, en los elementos que vimos a la derecha, que es la salida. Perfecto, sí señor. Profe, yo tengo algo sobre la empresa como organización. ¿Quién va a hablar ahí? Caterine, y quiero aclarar dale, que Caterine, segunda intervención. Gracias. Profe, y debo aclarar que si he hecho, o sea, que si he dicho cosas cortas, es porque pues otros compañeros deben hablar. No, Entonces, pero usted ya hizo un buen apunte, que fue la analogía que hizo de nace. sí, pero como usted ahorita me dijo que había hablado porque No, ya me acordé, es que ya me acordé. Que yo viendo su imagen, ya sí. Siga pues, segunda intervención, dale. la sociedad se encuentra estructurada de tal forma que en todos los sectores económicos o no se hace necesario un conjunto de personas para conseguir unos objetivos, organizaciones o equipos deportivos o gobiernos. Definimos. Ay, profe, ya estaba leyendo la que no era. La empresa como sistema. Un sistema puede definirse como un conjunto de elementos interrelacionados diseñados para alcanzar su objetivo específico. Sus partes son entrada, proceso, salida y control. Las 4 partes esenciales del sistema empresarial son la entrada personal, materias, máquinas, dinero, información. El proceso sería producción, marketing, finanzas, contabilidad, recursos humanos. Y la salida serían los productos, los beneficios, metas o planes. Es el mismo cuadro, pero en otras palabras. Muy bien, siga. ¿No iba a hablar de la empresa como organización? Sí, había dicho ese concepto, pero no. La sociedad se encuentra estructurada de tal forma que en todos los sectores económicos o no hacen necesario un conjunto de personas para conseguir unos objetivos, como las organizaciones, los equipos deportivos o los gobiernos. Ya, profe. Muy bien. No soy yo. Dale. ¿No? La organización es un conjunto de personas y elementos dirigidos bajo la división del trabajo, con el fin de conseguir objetivos. Entre ellos existen 4 elementos. El primero es un objetivo, que es la razón de la existencia de la organización. En segundo están los elementos personales y materiales. El elemento fundamental son las personas y los materiales están a disposición de las personas. Tercero, la dirección. Son el conjunto de personas que los dirigen hacia el objetivo común mediante una jerarquía. Y cuarto, la división del trabajo. Mediante la especialización, el trabajo se divide en tareas.
La empresa es una organización con ánimo de lucro. El lucro es el beneficio, provecho, utilidad material que se obtiene de un negocio, aunque hay empresas no lucrativas. La empresa constituye un sistema en el que se coordinan factores de producción, financiación y marketing para obtener sus fines. Tengo otro dato que dice las características de la empresa, ¿por qué las leo? Sí. Bueno, dice que los factores de producción, elementos necesarios para producir, trabajo, maquinaria, entre otros. Factores de financiación, los recursos financieros para efectuar inversiones y de marketing, los recursos mercadotécnicos para vender, objetivos, fines para los que se ha creado la empresa. El central sería el de maximización de la empresa. Factores que integran la empresa y se coordinan para conseguir su fin. Sin esta coordinación, la empresa no existiría. La coordinación la lleva a cabo la administración o dirección de la empresa. La dirección planifica la consecución de los objetivos, organiza los factores, se encarga de las decisiones, se encarga que las decisiones se ejecuten y controla las posibles desviaciones entre los resultados obtenidos y los deseados. La empresa es un sistema conjunto de elementos interrelacionados entre sí que trata de alcanzar los objetivos. Muy bien, Karin. Tengo algo de sistema técnico abierto. Me pareció pues interesante. Dale. La empresa como organización, sistema sociotécnico abierto. Este enfoque conceptual parte de la consideración de la empresa como sistema abierto y con una naturaleza mixta entre lo técnico y lo social, es decir, compuesta por un conjunto de relaciones de transformación de valor, unas basadas en la tecnología y otras en el comportamiento y comunicación de las personas que integran la organización. En concreto y en principio, la empresa como organización es un sistema sociotécnico abierto. En este sentido, la empresa, en cuanto que es una organización, está constituida por elementos que se estudian por distintos aspectos, unas veces en el aspecto técnico, otros en el aspecto humano o social, lo que interesa observar. Es decir, que el citado sistema sociotécnico abierto se puede estudiar por la interrelación o por cada uno de los siguientes sistemas de aspecto, también definido como el pentagrama organizativo. Entre paréntesis, Bueno y Valero, 1985, tal y como se recoge en el cuadro siguiente. Sistema técnico, aspecto técnico económico o transformador de valores en términos reales y no notorios. Sistema de dirección, aspecto administrativo organizativo de la actividad económica. Humano, aspecto social o conjunto de personas con sus características, comportamientos y motivaciones. Sistema cultural, aspectos culturales o valores y normas que influyen en la organización y que permiten cohesionar a sus miembros. Y sistema político, aspectos de poder o fuerzas que efectúan o afectan los resultados de la organización. Bien, Pilar, con el aporte. Bueno, muchachos, estos dos conceptos, dice que la eficiencia directiva mide la consecución de objetivos a través de dos medidores. La eficiencia y la eficacia. ¿Quién me define qué es eficiencia y qué es eficacia? La eficiencia es lo que usted realiza, pero utilizando el menor tiempo o recurso posible. Y la eficacia es como el resultado que usted da, que apunta al objetivo. Creo que más o menos esas son las definiciones de ambas. Bueno, sí, ambas son muy relacionadas, pero se tiene uno como a confundir, ¿no? Entonces, ahí donde ustedes van a medir, usted como futuro empresario va a medir a un trabajador si es eficiente y es eficaz, o la empresa si es eficiente y es eficaz. Entonces, es interesante e importante que usted tenga claros esos dos conceptos para que en un momento en que usted vaya a desarrollar ese perfil administrativo, pues tenga esos dos medidores, esas dos medidas, la eficiencia y la eficacia, ¿de acuerdo? ¿Quién hizo este taller de entrenamiento?
Consultar en libros, creo que yo lo hice. Cuadro comparativo, yo lo hice. Dale. Regáleme, ya lo estoy buscando acá. A ver si el libro de realizar un cuadro comparativo indique socio, responsabilidad, denominación. Entonces encontramos nosotros que estamos hablando en tipo de sociedad, ¿cierto? Sociedad, en la sociedad colectiva se constituye por escritura pública. El nombre de la empresa debe llevar acompañado de la sigla CIA. Tipo de socios son llamados colectivos o gestores, no se admiten menores de edad. La responsabilidad en la sociedad colectiva es ilimitada, solidaria y subsidiaria, y el número de socios como mínimo 2, máximo ilimitado. La sociedad limitada se constituye también por escritura pública. El nombre es la razón social, más debe llevar la sigla limitada. Tipo de socios son llamados socios capitalistas. Aquí sí se admiten los menores de edad. La responsabilidad de los socios es ilimitada hasta el monto de sus aportes. Perdón, es limitada hasta el monto de sus aportes. Y el número de socios es mínimo 2, máximo 25. Encontramos la sociedad anónima. También se constituye por escritura pública. Debe ir acompañada de la sigla SA. Tipo de socios son socios accionistas. Aquí también se admiten menores de edad. La responsabilidad de los socios es 100% limitada hasta el monto de los respectivos aportes de cada socio accionista. Y número de socios que la integran es desde 5 hasta ilimitado. Luego encontramos la sociedad en comandita simple. Se constituye por escritura pública. El nombre debe ir acompañado por S en C, que es sociedad en comandita. Tipo de socios, aquí los menores de edad no se admiten y los comanditarios no intervienen en la administración de la misma. Se le aplican las disposiciones de sociedades limitadas en cuanto a la responsabilidad. La responsabilidad de los socios son gestores y comanditarios. Cuando son gestores, la responsabilidad es ilimitada y solidaria. Cuando son comanditarios, es limitada hasta el monto de los aportes. El número de socios va desde 2 hasta 25 socios. La sociedad en comandita por acciones se constituye por escritura pública. El nombre debe ir acompañado por la sigla SCA, que es sociedad en comandita por acciones. Los tipos de socios se definen en colectivos o gestores y en comanditarios accionistas. Los colectivos o gestores administran la sociedad. Los comanditarios o accionistas no intervienen en la administración de la misma. Acá en esta empresa se admiten menores de edad. Responsabilidad de los socios son colectivos gestores y comanditarios accionistas. Cuando se habla de colectivos gestores, significa que la responsabilidad es ilimitada y en comanditarios o accionistas es limitada hasta solidaria al monto de sus acciones. El número de socios que se admite es mínimo 6 y máximo ilimitado. Y encontramos la empresa unipersonal que usted hablaba ahorita. La constitución se da de acuerdo a la ley 222 de 1995. El nombre es razón social o denominación social seguida de la EU, que es empresa unipersonal. Tipo de socios, el socio es único, el único socio es llamado empresario constituyente. Los menores de edad sí pueden ser socios. La responsabilidad de los socios es limitada hasta el monto de sus respectivos aportes y pues como lo dice, que se suena hasta chistoso porque es una empresa es que socio o empresa pues, o número de socios es solamente uno y se entiende como sociedad. O sea, esa empresa unipersonal se entiende como sociedad cuando el máximo integrante es solo uno. Sociedad por acciones simplificadas.
Se crea o se constituye de acuerdo a la ley 1258 del 2008 por documento privado. Nombre de razón social o denominación social es seguridad, va acompañada de la sigla SAS, Sociedad por Acciones Simplificada. Tipo de socios, son socios accionistas. Los menores de edad sí pueden ser socios en este tipo de figura empresarial. La responsabilidad de los socios es 100% limitada hasta el monto de los respectivos aportes de cada socio accionista, y el número de socios permitidos es mínimo 1 y máximo ilimitado. Ahí mi amigo Javier les dio a ustedes, muchachos, en el momento de crear una empresa, ¿qué tipo de sociedades le conviene más? Las EU, no es que sea chistoso, sino que la EU es uno solo, es una figura que no existían las SAS. Entonces yo quería proteger mi patrimonio, entonces montaba una EU, una empresa unipersonal, para salvaguardar mis activos, mi peculio, no ponerlo en riesgo, porque solamente perdía el aporte que yo hacía en la escritura pública de los aportes allí. Lo que sí no sabía, Javier, eso me queda nuevo, yo voy a averiguarlo, pues yo le creo a usted. Yo no sabía que los menores de edad podían constituir ser parte de la sociedad, porque si son menores de edad y tenemos el concepto de que personas naturales, individuos de la especie humana, capaz de ejercer derechos y obligaciones, o sea, yo con mi cédula. Entonces, yo como menor de edad, ¿por qué sí puedo entrar a ejercer un derecho a ser socio de una empresa? Ese sí me quedó sonando. Yo le voy a compartir a usted, ahorita se lo envío al WhatsApp de donde tomé la información, y pues de pronto lo miramos. Pero es más, no vayamos muy lejos, pues aquí a modo, pues porque eso no es secreto para nadie. Esto lo extraje de las presentaciones que estamos viendo en Derecho Laboral, y pues es la presentación que obtuvimos del profesor, se me escapa en este momento el nombre. Javier. Señor. Javier, ¿el profesor Javier? Francisco Javier Flores, sí señor, Francisco Javier Flores. No, de hecho, no, yo no estoy disputando eso, sino que nunca había escuchado eso. Tenía la percepción de que un menor de edad, a menos que tenga un tutor, puede ser parte de eso, pero o sea, interesante, más claro que me comparte esa diapositiva o ese documento, porque no sabía. Mire que uno todos los días aprende algo nuevo. No sabía que un menor de edad podía ser parte de una sociedad. Entonces, interesante. No, yo digo que no, yo creo que sí puede ser. Entonces, bueno, me aprendí algo nuevo hoy, muy bien. Listo. El tips, muchachos, tengan en cuenta, en toda empresa, grande o pequeña, de cualquier tipo, se encuentran 3 factores necesarios para que pueda realizar su actividad. Ellos son, lo que decía Javier, personas, capital y trabajo. Yo le agrego otra más: personas, capital, trabajo y tecnología. ¿Cómo voy a hacer el trabajo? Y cuando yo hablo de tecnología, no, tampoco me estoy refiriendo pues a tecnología de punta, maquinaria, no. Yo puedo tener una empresa de servicios, tengo las personas, el capital y el trabajo, pero la tecnología es cómo hago el mercadeo, cómo hago el marketing, ¿para qué? Para que eso produzca, ¿no? Además, la contabilidad ha ido evolucionando de tal manera y se ha considerado tan importante dentro de una empresa que cada vez es mayor el grado de especialización de esta. Y ahora sí, pues con más veras. Yo creo que esto, como se está colocando, la DIAN está apretando muchísimo. Cualquier negocio va a necesitar de un contador o un asesor de cabecera, con la factura electrónica, con las obligaciones, etcétera. Muy bien. Muy bien, Javier. Sigamos entonces. Ese tip está importante, muy bueno. El único que hizo el taller de entrenamiento muy bien, lo hizo bien. Ahora entramos al tema de la partida doble. Bueno, no quiero ir ni a Javier, no quiero ir a Pilar, no quiero ir a Caterina Sarria, no quiero ir a Karen Tapié, quiero oír a María Fernanda, Luis Carlos Piedrahita, Daniel Potes, Yasmín, Luis Carlos ya. Tengo algo, profe. Dale, Yasmín. Bueno, partida doble como un signo de las formas de representación contable. La contabilidad cuenta, al igual que el resto de construcciones sociales, con varios signos
Pero, ¿cuál es el signo más representativo de la contabilidad? Sin lugar a dudas, es la partida doble, con la cual la disciplina y la profesión contable ordenan estructuras cognoscitivas y normativas de información, refleja relaciones de tipo lógico, epistémico, metodológico, social, político y económico en el ámbito de la riqueza adscrita a la propiedad y le da sentido de realidad. La partida doble permite atribuir un pasado histórico, empírico y analítico a la contabilidad, identificar lo estático y lo dinámico en las relaciones sociales y económicas, valiéndose de la cuenta, que es un signo que representa lo cualitativo, cuantitativo, estático y dinámico de los elementos de la relación riqueza-propiedad. Se da a la partida doble la categoría de signo en representación con que se cuenta la racionalidad contable, porque por medio de esta, el sujeto contable llega a hecho u objeto, que es la necesidad económica y social, y es capaz de representarla y ponerla en contacto con el saber contable para lograr la dinamización de los sistemas de información, con base en el principio de la dualidad, que permite representar con coherencia una serie de sucesos que dan cuenta de las variaciones de la riqueza y de las causas y efectos de los hechos contables. Este signo de representación contable se basa en el principio de dualidad, que se aplica para lograr un conocimiento estructurado y sistemático de la realidad económica. Su aplicación tanto a las micro como a las macrounidades ha traído como resultado un conocimiento más acabado de la situación económica de las mismas, no solo por la síntesis de datos lograda, sino por la mentalización producida en el receptor de la información final, que contemplan la misma con esa idea de dinamización implícita en la relación causa-efecto inmersa en el principio de dualidad. La casualidad como motor de la partida doble es la condición para representar con coherencia una serie de sucesos que dan cuenta con la variación de la riqueza de una sucesión irreversible en el orden del tiempo. Así la contabilidad explica unos resultados apoyada en las causas y en los efectos de los hechos contables. Para Jean Meyer, la partida doble es la expresión de la igualdad que se debe encontrar entre los bienes y las deudas, desde los puntos de vista jurídico y económico. La relación que se representa entre los elementos de la igualdad permite comprender la composición de la estructura económica y financiera de la entidad, su comportamiento y su incidencia económica en términos de recurso-empleo. Toda operación que se traduce en un doble registro se analiza como origen y aplicación. De igual forma, la acumulación o el saldo de esas operaciones presentará el neto de recursos y empleos de agente estudiado. De esta forma, se ofrece otra mirada del significado de la partida doble, puesto que permite observarla como posibilitadora de una explicación racional de la relación recurso-empleo, y no como una sencilla igualdad entre débitos y créditos. La relación recurso-empleo evidencia la relación propiedad-riqueza que se encuentra en los hechos económicos. Para tener mayor claridad al respecto, se observa la siguiente información. Toda operación o toda situación se traduce en la contabilidad del agente considerado en una doble anotación. Una concierne al recurso, al medio de la operación. La cuenta correspondiente es acreditada, la otra concierne al empleo o la utilización de la operación. La cuenta correspondiente es adeudada. Se concluye, por lo tanto, que todo lo que es empleado debe haber sido obtenido y todo lo que es obtenido es forzosamente utilizado, y que la partida doble está sólidamente unida al substrato económico, pues es la dualidad recurso-empleo que se refleja a lo largo del plazo de la igualdad producción-consumo.
No se puede consumir más de lo que se ha producido y lo que se produce debe ser consumido o distribuido. No se puede igualar recurso a producción o empleo a consumo, no por lo menos en el mismo instante, pues esta igualdad se representa a largo plazo, ya que la contabilidad tiene un carácter posterior al económico. Ya, profe. Muy bien. Pues en la parte inicial vimos que el señor Benito Cortugli y que lo dibujó Luca Pacioli hace en 1445. O sea, llevamos más de 500 años aplicando la partida doble. No podemos ser cerrados y decir, ¿quién se irá a inventar la partida triple? Pues hasta ahora, pues en 500 años, pero uno nunca sabe, ¿no? Que alguien llegue otro genio, no, la partida doble está mal aplicada, vamos a hacer una partida triple, no sé. Siempre va a existir el principio de dualidad, y lo que ella lo enfocó, Yasmín, hacia lo que yo produzco, pues lo que voy a vender. O sea que aplica una causa y efecto, ¿no? Sí. Siempre en la partida doble se ve la causa y el efecto. Bueno, ahí el tips que dice tener en cuenta artículo 50 del Código del Comercio. Al respecto del presente tema dice, la contabilidad solo podrá llevarse en idioma español por el sistema de partida doble y en libros registrados, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que despide el gobierno de Colombia. Creo que con eso ya se cierra el tema. Ya la partida doble la conocemos, cuál es el principio, los fundamentos, etcétera. Veamos entonces el tema, evolución de las formas de representación de la contabilidad. ¿Quién ha investigado sobre este tema? María Fernanda, Luis Carlos, Daniel Potes, Edwin, no han hablado. Oye, yo tengo algo sobre eso. Dale, Edwin, usted ya habló, pero pues, los demás no hablan, pues se van a quedar con un cerito allí. Hágale, pues. Dice, evolución de la forma de representación en contabilidad. Por representación, desde un punto de vista general, se entiende los diversos tipos de aprehensión de que puede ser susceptible un objeto o realidad. Sin embargo, en un sentido más específico, podría concebirse como figura, imagen, idea o símbolo que constituye la realidad, sea esta presente, pasada o futura. Por tanto, la representación requiere la utilización de algún tipo de símbolo, elemento sensible que toma como signo figurativo otro real o no por razón de una analogía que el entendimiento percibe entre ellos o de una convención, lo que en nuestra ciencia se concreta fundamentalmente en la cuenta. La representación y su siguiente coordinación de la realidad constituyen en sí mismas un fenómeno agregativo, habida cuenta que solo en la armonización de los hipotéticos entes inconexos transitores de la imagen de la realidad de que se trate, cabe hallar una expresión representativa integral capaz de suministrar la información que se necesite. La contabilidad por su propia naturaleza posee las características atribuibles a un modelo simplificado, no queriendo ello decir que la misma se constituya en la representación de un modelo detallado, sino directamente en una simplificación de la realidad. Con el consiguiente fenómeno de la agregación de ello, conlleva inherente a esta concepción de la contabilidad como modelo, resulta que en su conjunto puede ser considerada como agregado global. Eso es todo, profe. Javier, léame el tip, por favor. Dice, a través de la historia, la contabilidad ha pasado por diferentes formas de representación, entre las cuales la más destacada y utilizada hasta la fecha presente es la contabilidad por partida doble, la cual produce siempre una representación de la empresa que es perfectamente balanceada, simétrica y racional, sin por supuesto que aquello que se describe necesariamente se encuentra en equilibrio. El equilibrio y la simetría son signos de error o fraude. El desequilibrio. Desequilibrio, perdón, sí. Desequilibrio y la simetría son signos de error o fraude. Entonces, mire, siempre, cuando usted hable contabilidad,
siempre va a hablar de balance. Yo me acuerdo cuando yo en la primera contabilidad 1 les dije, vimos el esquema de la ecuación patrimonial, les puse una balanza, ¿no? Y que la balanza busca la igualdad, que sea el equilibrio. Siempre va a ser así. En Julio. Siempre va a ser así. Aprovechando que es el equilibrio de la que conserva siempre, siempre. Cuando no se cuadre, no igual a ambos lados, hay un desequilibrio, hay una asimetría, entonces no hay un error y hay que buscar ese error. Importantísimo ese tips. El desequilibrio y la asimetría son signos de error o fraude. Profe, en relación a ese punto, a ese tema, yo encontré que existen dos tipos como estamos hablando de forma de representación, pues nosotros la tenemos como las cuentas T o los asientos contables, ¿cierto? Una forma de representación de las cuentas. Pero yo también encontré que para la representación se utiliza el sistema sagitalo de grafos o partida doble matricial. Eso es como otra forma de representación de la partida doble. Pues yo ¿Cómo no me sé dijiste cómo era? Se llama sagitalo de grafos y partida doble matricial. No sé si habrá si se lee o... Léala. Entonces encontré que la aplicación de la teoría de grafos a la contabilidad, dice, es una teoría perteneciente a la álgebra moderna según la cual se estudian conjuntos de segmento de línea y de puntos de un plano. Su diferencia con la geometría euclidiana radica en que la teoría de gratos, carece de métrica, pues la conceptualiza de distancia y de obvia para hacer generalizaciones sobre las figuras y gratos. Es así como para la teoría de grafos, la línea recta y la curva son equivalentes. Y en la parte de contabilidad matricial o de representación matricial, dice que el análisis matricial nos permite observar la información en forma ordenada y estructurada, facilitando su análisis. En su forma más simple, es una hoja de cálculo, 2 dimensiones, en donde tenemos las variables dimensionales y los números sujetos a análisis. Bueno, sí, ella hace como una analogía, ¿no? Entre la partida doble y esas partes geométricas, digámoslo así. Bueno, entramos al último tema, que es la unidad 2, la profesión, la formación y la educación contable en Colombia. ¿Quién empieza? Yo. Eso, María Fernanda, dale. Ya hace rato sabe que hablaba. Bueno, tengo la educación contable en Colombia. Ante las complejas situaciones económicas que atraviesa el país y por ende las empresas de toda la nación, en lo que tiene que ver con análisis de información financiera, contable, es indispensable contar con quien explique los diferentes momentos que viven dichas empresas y lo más importante, que actúen en procura de un beneficio para ellas. Es por esto que el contador juega un papel muy esencial en estas circunstancias, las cuales requieren una buena formación que responda a las necesidades de la sociedad frente a esto y a la gran oferta que hay en el mercado de profesionales contables. Es primordial pensar en una educación muy completa en el sentido que le permita ser competitivo, no tanto en materia de poseer conocimiento para llevar a cabo el desarrollo de las prácticas, sino también que cree una responsabilidad social con el entorno en el cual se desempeñará, para lo cual es importante tener una adecuada formación en valores. En estos momentos se pretende entonces incorporar en la educación del contador los siguientes parámetros: formación en competencias, responsabilidad social y formación ética. Repítame esas tres. Hacia el enfoque que está tomando hoy día la educación en la contabilidad. ¿Qué es? Formación en competencias, responsabilidad social y formación ética. Eso es lo que está buscando hoy día
los pensum de las universidades en nuestra carrera, ¿sí? Ustedes más adelante van a ver control, revisoría fiscal, y la van a mandar siempre a la ley 43 del 90, que es donde está el código de la ética del contador. Van a mirar dónde están los principios de las normas de auditoría generalmente aceptadas. O sea, hace ese enfoque de la parte de la ética. ¿Cuál fue la otra? La otra. Responsabilidad social. ¿Cuál? ¿Responsabilidad social? Ajá, formación en competencias y formación ética. Bueno, en la competencia es para que usted sea competente. Ahí donde, cuando ustedes vean los postulados de las teorías contables de esta gente que usted va a investigar para hacer su trabajo final, el choque de ellos dice que porque nosotros los contadores estamos saliendo de las universidades como técnicos, tecnólogos, el hacer, la parte práctica de la profesión, que es la contabilidad. Pero en la parte de la profesional, que es la contaduría, es donde entran todos estos postulados de todos estos pensadores y estos filósofos del gremio, pues, de contable. Entonces dicen, no tenemos, usar la ley de competencias, pero ¿qué competencias? Aparte de las técnicas, también debe usted irse a la parte de las epistemológicas y saber y entender de que usted tiene un impacto, tiene una responsabilidad social, y eso va muy ligada con la ética, ¿no? Que usted como contador va a tener esa responsabilidad social para que la misma sociedad salga adelante. ¿Qué tal un contador haciendo estados financieros que no son, maquillando estados financieros para que una persona le haga un crédito y resulta que se sabe que no tiene capacidad para de pago? Pues ahí se van a encontrar con una serie de faltas a la ética y a la moral, digámoslo así. Muy bien, María Fernanda. Léelo, Javier. ¿Leo la unidad 2? Sí, porfa. En Colombia la profesión. Dice, en Colombia la profesión y la educación contable ha sufrido cambios importantes, los cuales han conllevado a la profesión a ser más internacional. Cuando nos acercamos a inferir sobre si la internacionalización de la educación contable y la profesión de la contaduría pública es moda o más bien una necesidad de la economía colombiana, se debe reflexionar sobre las existencias del entorno de las empresas nacionales, al igual que el mundo globalizado y la incidencia de estos cambios económicos en nuestro país. Analizar cuáles son los retos de la profesión contable en la nueva economía, cuáles son los últimos cambios en la educación contable, en la investigación como fuente de creación de conocimiento, cuáles son las habilidades básicas de la educación contable con énfasis internacional para satisfacer las necesidades globales y locales de la economía, para así llegar a discernir sobre la relevancia en la conformación de contadores públicos. El énfasis en lo internacional es una moda o necesidad de la economía colombiana. Objetivo general: discurrir en torno a los procesos evolutivos de la profesión, la conformación y la educación contable. Objetivos específicos: primero, reconocer los principales elementos constitutivos del desarrollo de la profesión contable en nuestro país. Segundo, reconocer cómo ha sido la evolución de la formación contable y el aporte al desarrollo de la disciplina y de la profesión. Tercero, reconocer los diferentes cambios que han existido en la educación contable en nuestro país. Cuarto, entender en qué consiste el proceso de educación contable. Quinto, profe, ¿lo subes tan amable? Quinto, describir la evolución y desarrollo de la investigación contable en Colombia. Y luego sigue prueba inicial. Haga un recuento de lo aprendido sobre la historia de la profesión en nuestro país. ¿Qué líneas de investigación contable conoce? 2. Consulte qué líneas de investigación contable hay en la universidad y cuáles están trabajando en su seccional. 3. ¿Qué agremiaciones contables conoce en Colombia? Ahora consulte en internet sobre las agremiaciones contables nacionales e internacionales y haga un listado, mínimo 7 de cada una. ¿Sigo?
Profe, ¿sigo? Espérate, a ver, espérate. ¿Quién hizo esa investigación de esas 7 agremiaciones? ¿O quién investigó que es una agremiación? Yo investigué, profe. Dale. Las nacionales. Federación de Contadores Públicos de Colombia, FEDECOP. Es una organización integrada por las agremiaciones de contadores públicos federadas existentes en Colombia, unidas por el respeto que profesan a los derechos humanos por la aceptación de la responsabilidad que les otorga su investidura, por la acción inquebrantable a la libertad y a los principios y sistemas de la democracia representativa, y por su voluntad de establecer sobre estos fundamentos una organización federativa que busque su desarrollo con miras al mejoramiento de todas las asociaciones que lo conforman. Está conformada por las siguientes agremiaciones: Asociación de Contadores Públicos de Bolívar, Asociación de Contadores Públicos de Cauca, Asociación de Contadores Públicos del Huila, Asociación de Contadores Públicos de La Guajira, de Risaralda, Asociación de Contadores Públicos de Tolima, de Urubá, Asociación de Contadores Públicos del Valle del Cauca, Asociación de Revisor Fiscales de Cúcuta, Centro de Contadores Públicos de Manizales, Colegio de Contadores Públicos de Nariño, Fundación de Contadores Públicos Unidos por Colombia, la INCP de Antioquia, del Atlántico y Bogotá. Y me aparecen más. Muy bien, Caterina, esa intervención te hizo a subir un poquito más la nota, ¿no? De hoy. Muy bien. Bueno, relación de conceptos, historia de la profesión. ¿Quién investigó sobre la historia de la profesión? Tengo algo, profe. Buenas noches. ¿Quién va a hablar? Edwin. Edwin, dale que te vas a llamar la campana. La profesión de la contaduría, como muchas otras, tienen un origen empírico. La contabilidad es tan antigua como las organizaciones sociales, dueñas de algunos excedentes de producción y de ciertas actividades de intercambio. Los individuos responsables de las funciones de registro y control de ingresos y gastos hasta hace pocos años se capacitaron exclusivamente a la luz de la experiencia acumulada y de la práctica personal. Estas condiciones de formación con el paso de los años permanecieron ancladas, por lo que la sociedad y la misma universidad le han atribuido a la contaduría un carácter eminentemente técnico y la utilización de herramientas desarrolladas por otras disciplinas, en especial la economía. En Colombia, solo en la década de los años 50 la contaduría logra el rango de la profesión universitaria y en los años 60 se consolida su presencia en la universidad. La contaduría pública en Colombia ha seguido las mismas etapas de desarrollo que otras profesiones, solo que lo ha hecho en una forma acelerada. Ellas son reconocimiento legal del ejercicio profesional, búsqueda del estatus universitario para la profesión, reglamentación profesional, etapa en la que se propone por la asistencia del Código de Ética que propicie condiciones de ejercicio, incursión en el mundo de la investigación con el fin de lograr el avance de los conocimientos de la ciencia que fundamenta la presencia profesional. En esta etapa jugaron un papel fundamental las asociaciones gremiales de contadores, quienes procedieron como grupos de interés para lograr la convergencia de normas legales y reconocieran y reglamentaran el ejercicio de la profesión. Es importante tener en cuenta que la importancia de la contaduría pública en la actividad económica se evidenció con la promulgación de la Ley 43 del 90. Esta ley obtuvo precedida de más de 15 años donde hubo luchas permanentes, proyectos de ley fallidos y enfrentamientos de los diversos actores de la profesión. Con esta ley se proclama el Código de Ética, el cual le ha permitido a la Junta Central de Contadores ejercer su papel de tribunal disciplinario de la profesión, porque con este código se hace posible que el ejercicio individual no ético de los contadores públicos sean sancionados y así se pueda sanear nuestra profesión. Con la Ley 43 de 1990 se creó el Consejo Técnico de Contaduría Pública como organismo permanente encargado de la orientación técnico-científica de la profesión y de la investigación de principios
de contabilidad y normas de auditoría a Cetazo General en el país. Se le asignan funciones como adelantar investigaciones, estudiar los trabajos técnicos que se le presentan para decidir su divulgación y presentación de eventos de diversas naturalezas. Si analizamos los miembros del Consejo Técnico de Contaduría Pública, nos damos cuenta que es un espacio realmente interesado por el avance de la ciencia a través de la investigación y la divulgación de los conocimientos. Igualmente, con esta ley se le concedió a la Junta Central de Contadores la función de expedir la tarjeta profesional, la cual, además de ser una herramienta de control, permite tener un censo utilizado de los contadores en ejercicio de profesión. Eso es todo. Muy bien, Edwin. Dijo cosas muy importantes. A ver, cuando hablamos de las investigaciones, pues difícilmente para una método de distancia y menos nocturno se puede prestar para crear semilleros de investigación. Pero yo sé que en la universidad, como si es presencial, ahí donde se facilita más para tener semilleros de investigación. Y de hecho, en la universidad debe haber algunos temas de investigación contable con respecto a eso. Y lo otro, los invito a que entren a la página de la Junta Central de Contadores en la sección de sancionados para que miren a contadores cómo los sancionan, los suspenden, les quitan la tarjeta, porque con esa ley 43 del 90 se le dio poder a la Junta Central y al Consejo Técnico para sancionarnos. O sea, nosotros tenemos al violar la ética, nosotros nos podemos ver abocados a una sanción. Y de igual forma, hasta perder la tarjeta profesional e ir a la cárcel, como están las cosas ahora, ¿no? Muy bien. Ya vamos terminando la clase. Léame el tips, por favor, Javier. Tips, traer a la memoria. Toda profesión nace primero como oficio. Empieza a evolucionar y la presencia de dicha actividad en la sociedad se reviste de un estatus cada vez más elevado hasta que adquiere el rango de profesión. En el caso de la profesión contable, nace como un intento práctico de resolver problemas y en ello estriba precisamente la justificación de la contabilidad en la sociedad de hoy. Ok, y ahora sí que es cierto, ¿no? Ahora sí que nos están buscando. Ahora sí que muchos empresarios que supuestamente eran empresas y están en la informalidad, mire que han perdido los beneficios del PAEF y del PAP, auxilios que está dando el gobierno. O sea que ya como que nos van a tener en cuenta la importancia que tenemos nosotros los contadores. Y aparte de eso, las sanciones son supremamente onerosas, que eso es lo que a mí de pronto sí me pone como nostálgico, porque como contador, cuando nos van a arreglar el sueldo, pues dicen, ¿cuánto va a pagar? Le vamos a pagar tanto, 1.200.000, 1.500.000. Pero no saben que a espaldas de nosotros tenemos una gran responsabilidad de sanciones de 60 millones, de millones. Ahora que la DIAN le está dando los requerimientos de esas empresas, como que dicen, uy, estos manes tienen mucha responsabilidad. Entonces, ojalá a futuro, qué bueno sería que las empresas dijeran, bueno, no, vea, señor contador, voy a pagar 6 millones de pesos, pero necesito que se me concentre en mí. Entonces, claro, entonces ya uno no se va a poner a regarse, a llevar 3, 4, 5, 6 asesorías, y ya sería como, bueno, mi forma de pensar, yo digo que nosotros aquí venimos de paso, se muere uno y no le lleva nada. Yo no estoy con la vaina de amasar dinero, para que no me llevo nada. El día que yo veo un entierro con chivo, pues me preocuparía por eso. Pero pues si a mí me está pagando una empresa con 6 millones de pesos, ¿yo para qué voy a buscar más? Ah, no, que yo quiero ganar más plata, ¿para qué? De hecho, mi hija lo sabe, y mi hija también es contadora porque estudió contaduría también. No le voy a dejar herencia, chucha, pecueca y caspa, nada más. Y me puedo ir tranquilo y me muero tranquilo. ¿Dejar plata para qué? No, nunca he tenido ese pensamiento de dejar herencias, nunca. Y si yo supiera, el día que me fuera a morir, vendería ese carro y me lo gastaba. Y ya. Porque es que no, cada quien lucha por lo que haga. Yo porque voy a dar una herencia y he visto espeos que la gente se sacrifica por los hijos, les deja herencia a los hijos y los hijos en un año se aparrandean todo. Sacrificios de la persona, no, que cada quien sea
usted lo que tiene que darle a sus hijos, digo yo, la herramienta, enséñenle a pescar, no le dé el pescado, la profesión. Si me toca empeñar lo que sea por darle una especialización a mi hija, se la doy. Pero que yo diga, cuando yo me muera, mi papá no me dio herencia, pero me dio el estudio. Me dejó cómo defenderme. Ya si ella quiere hacer herencia y hacerse casas y cosas, pero eso es problema de ella. El hecho es que yo moriré tranquilo, porque yo he visto entierros que los hermanos no han enterrado al difunto y ya están peleando. ¿Quién se queda con la casa? ¿Quién se queda con otro? No. Y por ahí vi un amigo, un muchacho, amigo mío, compadre inclusive, que recibió una herencia y yo decía, oiga, yo usted no le recibió esa herencia, usted ni llamado papá, mijo. ¿No da pena recibir eso? Entonces, ahí donde pues, bueno, son pensamientos, ¿no? Bueno, mis queridos amiguitos, ya me queda, ya para terminar, pues ya queda la historia de la formación profesional contable en Colombia. ¿Quién investigó sobre esto para terminar? Yo, profe. ¿Quién? Luis Carlos. Uy, Luis Carlos, lo salvó la campana, dale. siempre termino. Yo investigué sobre la formación contable en Colombia. Dale. A comienzos del siglo XIX no existía evidencia de alguna enseñanza formal de conocimientos contables, ya que no habían colegios o instituciones específicas que tratasen esa área en común de conocimiento. El primer intento de enseñanza profesional se realizó en 1887 en la Universidad Externa de Colombia, al ofrecer la capacitación de teneduría de libros. Por aquí tengo algo sobre teneduría de libros, que dice que consiste en el registro de operaciones en los libros de contabilidad, el tenedor de libros bajo control o supervisor del contador. Se ocupa de recabar, registrar y clasificar las operaciones de empresa, narrar en forma escrita los hechos contables. Entonces sigo con la historia. Posteriormente se crearon las escuelas o instituciones de comercio, que ofrecía formación industrial, comercial y financiera. Una de ellas, la Escuela Nacional de Comercio de Bogotá, marcó la historia de la profesión contable, puesto que en la segunda mitad del siglo XX fue vinculada a la Universidad Nacional de Colombia bajo la forma de Facultad Nacional de Contaduría. Esta con el fin de desarrollar el primer programa de contaduría pública en el país. En ese sentido es necesario analizar cuáles fueron las principales necesidades que llevaron a que la enseñanza de la contabilidad y su formación en programas de contaduría pública fuera tan importante en la universidad pública y en las privadas. Pues ahí la historia es larga, ¿no? Era como pues simplificar el tema. O sea, no es, digamos que la historia contable en Colombia es joven, ¿no? No es muy larga. Comparada pues con lo que hemos visto desde las reseñas históricas y todo el tema de la partida doble hacia acá y todo lo que conlleva pues, el tema de la contaduría. Ese sería pues mi aporte, profe. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, ese tema de cambio en la educación contable, mire que habla de ya de las mallas curriculares, dice que falta una adecuada flexibilidad, exceso de asignaturas, alta intensidad horaria, inexistencia de mecanismos de evaluación y actualización curricular, falta de confrontación nacional e internacional de los contenidos, limitaciones en la enseñanza de un segundo idioma y una exagerada duración de los ciclos. Bueno, eso es lo que plantea este módulo, cambios en la educación contable, para que lo lean al final. Y creo que ya, y siga hablando de la educación contable, me imagino que lo deben de leer para que tengan sus aportes y mire que su carrera es de mucho interés y todo lo que ha evolucionado, que ha un oficio de la parte empírica. Entonces, eso ya podemos como hacer esas conclusiones, ¿no? Que no se las voy a decir ahora porque pues hacen parte de su trabajo final, pero el hecho es eso, que usted también me diga el módulo que le enseñó, que le dejó de enseñanza, porque me imagino que eso va a ser como el soporte suyo para decir si es beneficioso que se den las teorías contables. ¿De acuerdo? Bueno, mis queridos amigos, entonces no queda más sino esperar a su trabajo final. Creo que se ha cumplido con
con el objetivo de que usted ya tenga una visión y de que no solamente usted entró a ver su carrera de contabilidad para ver números, a hacer balances, a llevar contabilidades, sino que también tiene un campo de acción diferente que a lo mejor no sabían ustedes, pero ya lo saben, que tiene esa parte epistemológica y en el cual usted también puede ahondar si de pronto le pega el bichito de la investigación. Si ustedes quieren darse cuenta qué temas de investigación hay, pues se pueden meter en la página de Conciencias, en los temas contables, y verá que hay temas de investigación contable, porque de la nada ha salido la contabilidad forense, la contabilidad ambiental, etcétera. Bueno, quedamos pendientes entonces si yo hablo en la universidad, si me toca hacer la sesión 8. Si no, estén pendientes la otra semana, cuando yo abro en las actividades, voy a colocar trabajo final, teoría contable 1, y ahí es donde usted va a subir su trabajo final, ¿de acuerdo? No se le olvide arreglar su problema monetario, si ese es el caso, para que esté en la plataforma. Créame, saben que yo soy un profesor que soy muy humano, pero ahí sí me dijeron, ojo, profe, a todos nos dijeron un comunicado, no vayan a recibir trabajos de los estudiantes, porque uno dice, lo recibo y le quedo pendiente la nota. No se lo puedo recibir. Entonces, arregle el chicharrón para que no tenga problemas la otra semana, que ya es la última semana de clase y en la cual están los exámenes finales. Que pasen una buena noche, jóvenes. Nos vemos entonces, no, creo que no, en el otro semestre, Dios quiere, el otro año, nos veríamos. Si de pronto me dicen que tengo que abrir la sesión 8, pero ahora la sesión 8, ahí por el grupo les diré. Pero hasta ahora quedamos con el trabajo final para que lo presenten hasta el día, lo monto el día que, el día 26. Un día antes, el miércoles lo puedo montar para que lo tengan desde el 25 y tenga 25 y 26 para montarlo, ¿listo? Aunque usted ya tenga lo hecho. Y ya tenerlo hecho ni no colgarlo, ¿de acuerdo? Me falta a mí calificarle el primer parcial. Yo este fin de semana lo califico. Ahí van viendo las notas. Listo, y aquí tengo una serie de notas. Hay unos estudiantes que no asisten a unas clases, pues yo miro y ahí cómo les colaboro. El hecho es que me gustó el grupo, muy participativo. Los grupos, muy bien Javier con las intervenciones, muy bien Pilar. Creo que fueron los que más sobresalieron en las exposiciones en todas las sesiones, en todas las plenarias. Entonces, espero que hagan un trabajo bien hecho para que su nota les quede en 5. Hablo de los demás tienen notas altas, 4.7, 4.5, 4.8. Las notas van a quedar altas. Muy bien. Bueno, señores, que descansen. Chao, Yasmín. Despídase. Chao, profe. Chao, Caterine. Chao, profe. Gracias, Buenas noches, muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Bueno. Profesor, gracias. Gracias, Mamá, profesor. Buenas noches. estoy cansada.